Bueno, al mismo tiempo se atraviesa una situación gremial muy complicada. Hace prácticamente 48 horas que el circuito de exportación no está funcionando adecuadamente por una huelga del gremio aceitero que se vio afectado por la reimposición del impuesto a las ganancias. Pero sobre todo hay una discusión muy de fondo que es cómo salir del atolladero de las retenciones, el impuesto que todos consideran que es malo, pero todos los gobiernos siguen sosteniendo y dicen que por el momento es imposible de eliminar o al menos de reducir. Para hablar de esto estamos en comunicación con José Carlos Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martins? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Un placer, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo está hoy el punto de la discusión de las retenciones? Ayer, por ejemplo, se conoció que desde Seara se planteaba un escenario. Si el gobierno decidiera reducir 8 puntos porcentuales las retenciones de la soja, llegaría un monto de cerca de 5.000 millones de dólares en el corto o el mediano plazo. ¿Qué visión tienen ustedes sobre eso? Bueno, en ese sentido nosotros venimos trabajando muy involucrados con el Consejo Agroindustrial Argentino. Y recordarán que desde este espacio, el año pasado hicimos la presentación de una propuesta de política agroindustrial, algo que le falta a la Argentina, que nunca ha tenido. Siempre los gobiernos han tomado medidas de acuerdo a la coyuntura y a la ideología. Y dentro de este plano agroindustrial a 10 años, el capítulo impositivo tenía un espacio especial, pero ahí lo que nos planteábamos en su momento y después de haber consultado a muchos economistas independientes de distintos partidos políticos, habíamos llegado a la conclusión que iba a ser inviable para cualquier gobierno reducirlas a cero. Muy a pesar que en campaña se han dicho y se han escrito cosas, promesas que sabíamos que no se iban a cumplir. En ese sentido, cuando nosotros hablábamos de una rebaja gradual de las retenciones, tenía dos efectos. Por un lado, estábamos buscando que la tesorería tuviese un impacto fiscal neutro o una pequeña caída en la recaudación. Siempre recordemos que las retenciones no son coparticipables y lo que va a hacer una baja de retenciones es incrementar fuertemente la producción argentina de granos y oleaginosas, pero a la vez incrementar fuertemente el agregado de valor, que a algunos no les gusta la palabra, digamos industrialización, para que eso que se sientan incómodos. Y eso va a repercutir fuerte en la recaudación de impuestos a las ganancias. Eso quiere decir que en lugar de exportar tantos granos, exportaríamos productos. Yo creo que Argentina debería tener en su plan a largo plazo como objetivo principal exportar un producto terminado, digamos así, y no materia prima para que alguien en el mundo industrialice. Digamos, más allá del efecto recaudatorio, Argentina tiene el deber de generar empleo, de generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Eso cómo se logran? Industrializando. Bien. De manera que nosotros tenemos que, en lugar de exportar maíz, en lugar de exportar poroto de soja, cosa que vamos a seguir haciendo porque el mundo lo demanda, pero tendríamos que estar pensando cómo exportamos el corte de cerdo, el corte de vaca, un producto terminado, ¿no? Porque eso va a generar empleo en el interior. Ahora, volviendo a la pregunta que usted me hacía, claramente una rebaja gradual de las retenciones va a tener un impacto directo en una mayor producción. Y esto es una de las cosas que le decíamos a las autoridades de gobierno. No estamos diciendo que hoy hay que bajarla en el medio de una cosecha, pero sí, hoy pudiesen anunciar que el año que viene, por ejemplo, estaría reduciendo X porcentaje, claramente va a tener un incentivo a sembrar más el productor, siembra que se va a estar ejecutando en los próximos meses, ¿no? De maíz, soja. De manera que hay una oportunidad, sabemos el tema de las cuentas fiscales, también debemos ser honestos. No hablar solo de los derechos de exportación, que son impuestos perversos, sino incluir en el debate ingresos brutos, tasas municipales,
tasas que se están cobrando hoy en el interior de las provincias, que son muy gravosas, y no sea cosa que bajemos un impuesto por un lado y suba por otro. Bien, en ese caso ya no estaríamos hablando del gobierno nacional, sino de provincias y municipios. ¿A qué impuestos en concreto se refiere? Me imagino ingresos brutos. Sí, bueno, ingresos brutos es un impuesto tan perverso como es el derecho de exportación, porque Claro. usted vio que todas las provincias van sumando sus alícuotas y termina siendo alguien que opera en varias provincias pagando un impuesto absurdo. Pero a esto se está sumando también que varias intendencias, varios municipios pretenden recaudar ya no con tasas, porque la tasa municipal tiene que tener una contraprestación de un Claro. servicio. Y en muchos casos se están poniendo tasas que no tienen ningún tipo de contraprestación, de manera que son nuevos impuestos. Y eso, cuando uno suma, hace que toda la cadena agroindustrial esté incrementando su costo de una manera absurda. No podemos competir con Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Por eso digo que hay que meter en la discusión en algún momento el famoso pacto fiscal que se intentó con el anterior gobierno de Macri. Bien, y que quedó ahí a mitad de camino. Martins, ¿qué ocurre con los precios internos? Porque siempre cuando se habla de privilegiar o de algún modo mejorar los precios de la exportación, hay un reclamo de decir, bueno, si el productor, ya sea de materia prima o de un producto procesado, se va a ocupar de exportar, ¿qué va a pasar con los consumidores argentinos? ¿Qué va a pasar con lo que quieren comprar? ¿Van a estar menos protegidos? ¿Van a tener precios más altos? ¿Qué ocurre con los precios del mercado interno? Permítame en este caso responder con ejemplos. Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay son competidores nuestros en términos de producción agrícola. Ninguno tiene derechos de exportación. No hemos escuchado de ninguno de ellos que tengan problemas en el consumo interno. En Argentina se ha planteado una ideología en algún momento de proteger la mesa de los argentinos. Nunca funcionó, se crearon fideicomisos que nunca se aplicó donde debería aplicarse, se cerraron exportaciones. Ahora nunca vimos un problema en la Argentina de que hayan bajado los precios. Yo creo en esto de que tenemos que romper esos mitos, mirar qué pasa en el mundo, mirar qué pasa en estos países que mencioné y tender una mayor oferta que naturalmente después va a arbitrar los precios, ¿no? Generalmente suben los precios cuando hay poca oferta. Si incrementamos la oferta, creo que no vamos a tener ese problema. Bien, igualmente ahora, digamos, el sector que ustedes representan está en otra etapa con el gobierno, digamos, muy diferente a la del gobierno anterior. Uno entiende que hay otra clase de diálogo y también que hay algunos clichés, si se quiere, como el de la mesa de los argentinos, que ya dejaron de utilizarse, que eso quedó atrás. Ahora, al mismo tiempo, aún con ese cambio tan rotundo en el discurso oficial, las retenciones siguen sin tocarse. O sea, es realmente, hay, por ejemplo, analistas que dicen, aunque a Milei le vaya muy bien en su plan de reducir la inflación, sería muy raro que toque las retenciones en su mandato de 4 años. ¿Ustedes creen que es así? ¿Cómo salimos de esto? Por eso comenzamos la charla diciendo del plan y de todo lo que habíamos consultado, porque acá se dio una situación que fue bastante bizarra, ¿no? Nosotros hablábamos con los candidatos y les llevábamos esta propuesta de rebaja gradual, y los candidatos políticos nos trataban de cobardes. ¿Por qué no piden retención cero? Sí, nos encantaría que no exista, pero sabemos, porque ustedes mismos, los técnicos, nos dicen que es inviable. Bueno, por eso nos pareció prudente hacer esa propuesta de rebaja gradual, y está sostenida con números, con estudios, de manera, yo le diría, hasta muy neutral, no visto desde el punto de vista del productor o del industrial que está tratando de mirarse el ombligo, no, sino pensando en la Argentina. Ahora, necesariamente tenemos que reducir impuestos, si no, vamos a estar en la misma situación a lo largo de los años. Y acá cabe otra comparación, ¿no? Y lo más importante de estas cosas es mirarnos en espejos. Brasil hace, no me arriesgo a decir, 15 años atrás, producía el 50% de la soja que producía Argentina.
Hoy Argentina está estancada en 50 millones de toneladas con un gravoso impuesto y Brasil ya está pensando en 170 millones de toneladas. ¿Qué hizo Brasil? ¿Algo disruptivo? ¿Inventaron la pólvora? No. Lo que hicieron que fue a través de los gobiernos, no cambiaron las reglas de juego. No tienen impuesto a la exportación, no están permanentemente con trabas burocráticas que impidan el crecimiento de la agroindustria, y hoy es la sexta economía del mundo, una potencia agroindustrial en la cual nos compite en mercados donde nosotros éramos líderes. Y además en ese periodo tuvo gobiernos bien diferentes, ¿no? En ese periodo fue presidido por Lula y presidido por Jair Bolsonaro. Pero vayamos más atrás también, Lula, Vilma, y nadie tocó la política agroindustrial. Vuelve Lula y seguimos con lo mismo. Bueno, yo creo que esos son los temas que tenemos que trabajar, convencer a la política que es otro el camino. Yo lo entiendo a quienes les toca sentarse en la silla eléctrica del Ministerio de Economía, que la retención es el recurso más rápido, porque es de cobro directo, de aplicación directo al Tesoro Nacional, pero bueno, es un freno de mano a la principal economía argentina, porque no olvidemos también que 7 de cada 10 dólares que entran al país vienen de este sector. Con lo cual, liberar un poco esa carga nos va a hacer pasar de 150 a 200 millones de toneladas de producción. Bien. Y si a eso le agregamos que industrializamos en el interior, estaremos generando empleo. También estaríamos atacando la pobreza y después de la mano tendrá que venir inversión en infraestructura, caminos, etcétera, etcétera. Bien, lo traigo al corto plazo, en el largo plazo ahí está clarísimo cuál es el punto, pero digo, lo traigo a este corto plazo. ¿Qué puede esperarse en lo que queda de 2024? Tenemos precios de los granos en baja, claramente, el precio internacional en todos los casos. Recién mencionábamos la soja, pero digo, con trigo y maíz la situación no es muy diferente. Precios en baja, una huelga en marcha, un gobierno que necesita divisas con urgencia porque tiene compromisos que no esperan hasta ese largo plazo. ¿Qué es lo que cree que el gobierno puede hacer en lo que queda de 2024 en esta materia? Bueno, tenemos que ser honestos. El gobierno viene dando pasos sólidos en muchos aspectos, ¿no? Bien. Tema de burocratización es muy importante porque uno a veces piensa, digamos así, el impacto de la retención, que ya lo hablamos, absurdo, perverso, pero después hay un montón de reglas, regulaciones, kioscos que generan costos. Bueno, en ese sentido este gobierno da pasos muy fuertes. Eliminó los fideicomisos, eliminó las barreras a exportar, está eliminando registros internos, todo eso es platita. Platita ya sea en moneda o en tiempo. ¿Qué tenemos que seguir trabajando? Bueno, que tratemos de ir a una unificación cambiaria lo antes posible. Ahí tenemos una promesa de que se va a ir reduciendo el impuesto país, que a fin de año se elimina. Bueno, son todas pequeñitas cosas que si seguimos mejorando, eliminar trabas burocráticas, más digamos, todas estas barreras que se corren, y trabajar fuerte en una reducción gradual para el año que viene, creo que va dando, digamos así, un incentivo adicional para que el sector productivo hoy apueste mucho más de lo que ya está apostando. Bien, bien, de acuerdo. Con lo cual, tanto para las retenciones como lo ha dicho el propio gobierno para la salida del cepo, la solución siempre es gradual, digamos. No hay que esperar cambios excesivamente abruptos porque la economía no los resiste. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser maduros todos, ¿no? Y entender dónde estamos, entender cómo está la Argentina en su conjunto y tratar de no privilegiar. Yo siempre digo mirarnos el ombligo y tratar de ver qué nos está pasando alrededor. Por eso hacemos mucho hincapié en temas graduales. No vemos, por más buena voluntad que haya, hacer algo disruptivo hoy, porque creo que, bueno, ustedes saben más que yo de esto, no está la tesorería como para enfrentar ningún tipo de cambio abrupto hoy por hoy. Yo creo que ya lo hubieran hecho si fuese posible. Martín, muchísimas gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo, un placer y a disposición. Bueno, allí José Carlos Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dejando algunas definiciones muy importantes en este tema que es crucial. ¿Qué va a hacer la Argentina con el ingreso de dólares y sobre todo
qué va a hacer con el ingreso por las agroexportaciones, mientras tenemos precios muy complicados, precios internacionales muy a la baja y necesidades urgentes. Bueno, allí Martins dejaba varios títulos, varias puntas importantes. Primero, se terminó aquel discurso de la mesa de los argentinos, que hay que